Bienvenidos a Oiga, Mire, Lea. Más de 60 escritores en todo el valle, en 14 municipios e incluimos Andalucía, porque ustedes se lo merecen. Oiga, Mire, Lea es un festival internacional de literatura. Hemos tenido unos escritores en Cali con unos llenos totales, aquí también lo tenemos. En Palmira tuvimos escritores hablando de María, con más de 550 personas escuchándolos. Eso es muy bueno. ¿Y el sonido está bien? Ok, perfecto. Los amigos de Cine Magazine de Telepacífico lo están filmando. Al terminar les preguntamos dónde se pueden ver, dónde lo podemos ver. El equipo de la Biblioteca Pública Municipal 1A, muy atentos, muy especiales con los detalles. La Biblioteca Departamental con un detalle para ustedes al final, para que disfruten la lectura. Y Oiga, Mire, Lea en Andalucía con un escritor muy nuestro, Norman Muñoz Vargas. Actualmente él es director de la Biblioteca Pública de Tuluá y es un escritor que tiene unas obras bien especiales de las cuales vamos a hablar. Queremos conversar unos minutos y después les invitamos para que todos participemos en este conversatorio de Oiga, Mire, Lea. Mi nombre es Julián Pérez Arias de la Biblioteca Departamental y estaré muy atento para que este momento sea bien especial, sea bien grato y sobre todo sea bien conversado. Así que, Norma, me parece que lo mejor para empezar es tus palabras, tu presentación y una pregunta, viendo la cantidad de jóvenes que hay. Cuando estabas joven, a esa edad, ¿cuántos años? ¿17? 12, exacto. Cuando estabas en esta edad, 10º, 11, ¿escritor ya o estabas en proceso? Bueno, muchas gracias agradezco mucho a Oiga, Mire, Lea esta invitación. Pues para mí es una gran deferencia que me hayan incluido en una gama de tan excelentes escritores que están invitados a este tercer encuentro que cada día se fortalece mucho más y que para bien del Valle del Cauca nos va regalando una cantidad de ideas, de escritores, de tanta literatura de la cual necesitamos beber y para ello, aunque a muchos de pronto le pongan que porque este tipo de encuentros es publicidad y no le hace bien a la literatura, realmente cuando no hay tantos eventos en los cuales la literatura sea la protagonista, pues obviamente nos llega muy bien. Sábado pasado estuvimos en Tuluá con Alberto Salcedo Ramos, que fue maravilloso tener a ese gran cronista colombiano y uno de los mejores cronistas latinoamericanos. Agradecer pues obviamente de nuevo a la biblioteca, a la compañera y a los compañeros y a la Biblioteca Andalucía, al municipio y a la Biblioteca Departamental. No, yo como escritor pues he sido, digamos, constante en acercarme a la literatura. Obviamente la vida de cada persona y de muchos escritores no es igual, uno va por unos caminos, unos recovecos y en muchos casos y para muchos escritores terminan haciendo literatura. Hay casos documentados de personas, por ejemplo, que eran lectores medianos y por ejemplo hay algunos que por cierta enfermedad estuvieron un año postrados en una cama, por ejemplo, y a partir de allí, tanto hombres como mujeres, es que no me quiero arriesgar dando los nombres completos porque no los recuerdo muy bien, ellos empiezan a tomar la literatura como algo, ¿qué puedo hacer yo una persona postrada en una cama? Entonces empieza a acercarse a la literatura, y no solo como lector, ya empezó a darse cuenta que le interesaba crear historias.
el escritor nace no por el hecho de sentarse a dibujar o a plasmar en palabras con un lápiz, un lapicero, como lo hacía Ernest Hemingway, o parado, porque Hemingway, por ejemplo, hacía sus obras literarias parado, una máquina de escribir, le gustaba hacerlo así. No es cuando se pone a hacer eso, el escritor nace es cuando empieza en su mente a armar historias y empieza a beber de las historias de su familia, de su contexto, y las va combinando con lo que le gustaría que sucediera dentro de una historia. Ahí es donde está como el germen de alguien que es escritor. Yo he sido un apasionado de las lecturas que alguien podría decir, comillas, que no son esas grandes lecturas. Hay personas que le dicen, ¿tú cómo empezaste con la literatura o a leer? Y algunos le dicen, no, yo empecé con Cortázar, yo empecé con Ernesto Sábato. Realmente yo empecé con los cómics. Yo empecé y yo ahorraba esas moneditas, yo por ejemplo, así como pruebas que tengo monedero, no es porque tenga muchos años, él tiene más años que yo. Yo empecé a ahorrar para comprar Calimán, compraba por ejemplo una revista que se llama Óyeme, que era de piratas, que era muy rarísima, era rara y ya no se ve. Y era un cómic que me gustaba a mí mucho porque lo compré, era preadolescente y era lleno de aventura y era muy erótico también. Eran mujeres muy bellas y unas aventuras maravillosas. Pero también había otro que llamaba Orión, estaba Arandú. Y en esa época había uno que le gustaba mucho a los muchachos, que se llamaba Memín. Memín Pingüín. Bueno, ese digamos, yo bebía de eso y bebía de otra cosa, porque no solo era asiduo a los cómics, sino a las novelas de aventuras de Emilio Salgari, de Robert Louis Stevenson y de una señora que le encantaba escribir novelas de misterio que se llama Agatha Christie. Entonces eran historias maravillosas que recuerdo que en esa época la novela que a mí me ha tocado mucho es una novela que se llama Peligro Inminente de Agatha Christie, donde a través de las páginas de ella, digamos, encontré uno de mis primeros amores, fueron personajes literarios, que era la chica en esta novela de Agatha Christie, Peligro Inminente. O la chica, por ejemplo, de la cual se enamora Miguel Strogoff en la novela de Julio Verne, Nadia. No hay personaje más bello en la literatura de aventuras como Nadia. Yo les invito a leer a Miguel Strogoff. Entonces, lo que son la literatura de aventuras, la literatura de misterio, yo creo que es el germen en el cual uno se va enamorando de la literatura. Los chicos que están acá se están enamorando al igual que cuando yo encontré esa literatura, ellos se están enamorando de las sagas y han llegado a las sagas gracias al cine y a la televisión. Disfrutan tanto de la película, de la obra cinematográfica, como de la obra literaria. Y hay digamos, un enfrentamiento cuando ellos confrontan lo que decía la obra literaria con eso nos pelean con ellos mismos o con algunos otros porque no, la película no dice lo que quería decir el escritor. Pero siempre la película es una lectura de la obra literaria. Es como si nosotros leyéramos, digamos, Harry Potter, y lo que me disgusta de Harry Potter es que el dibujo que aparece en la carátula de Harry Potter nos quita la posibilidad de imaginarnos a nuestro Harry Potter. Por ejemplo, la chica, ella quisiera que Harry Potter fuera diferente de pronto, digo yo, como el que le muestran en el dibujo o como el que le muestran en la película. Ella quisiera un Harry Potter de pronto un poco, no sé, no,
más alto o más grueso. Entonces, nos acercamos a la obra literaria, los personajes, a pesar de las descripciones del escritor, nos permiten imaginarnos ese personaje como nosotros lo queremos tener, nos queremos acercar. Por eso digamos, yo me enamoré de esas primeras chicas en las obras literarias como Nadia, en Miguel Strogoff, o la de Peligro Inminente, de Agatha Christie, es porque yo me las imaginaba como aquella chica que a mí me gustaría, de la cual se interesase por mí. Entonces yo me la construía, hacía una construcción mental de ese personaje. Vea pues, hasta del amor nos está hablando. Pero bueno, hoy en día los adolescentes, y aquí hay varios, están viendo Soy Luna, creo que se llama así. Así por la cara se ve que sí, algunos me dicen que sí. Hoy en día están leyendo las sagas, hoy en día están oyendo a los profes en la promoción de lectura. Pero estás hablando de la lectura y yo creo que hay una pregunta interesante y la quiero plantear a nombre de todos ustedes, y es sobre la escritura, porque son dos cosas diferentes. Leer, pues ya lo que está, la producción escrita de algún autor, pero escribir, yo sé que aquí hay unos equipos de trabajo en la institución educativa, en diferentes áreas, en la misma biblioteca, de gente que quiere escribir. ¿Por qué escribir? ¿Cómo hacer para escribir? Es decir, esa vena, esa inspiración, ¿eso dónde está? ¿Eso por dónde llegó para Norman? ¿Eso por dónde va a llegar para esta comunidad? Bueno, yo creo que antes de uno hacerse esa pregunta, hay que leer. O sea, el primer paso es la lectura, el leer, el acercarse a diversas fuentes. Y en ese proceso de encontrar historias, hace uno un puente consigo mismo. Cuando uno hace ese puente entre lo que lee y la vida misma, llega un momento donde uno decide, tengo una idea, algo me pica, y ahí es donde uno escribe. Ahí es donde uno empieza como a dar sus primeros pinitos. Yo diría que habría que buscar como en el cuarto personal de uno, y en ese cuarto personal uno todos los días vamos a ese cuarto. Está la cama, está digamos un lugar donde uno coloca la camisa, de pronto uno tiene allí un escritorio. Todos tenemos un pequeño cuarto o nuestro cuarto. Algunos tenemos la posibilidad de que ese cuarto sea realmente personal, sea de uno. Muchos tienen que compartirlo con alguien más, el hermano, la hermana, cosas así. Pero uno entra todos los días a ese cuarto, puede ser durante años. Y uno no reflexiona que cada vez que está entrando a ese cuarto, uno no dice, ¿ha pasado algo? Y yo creo que en esa reflexión de entrar a ese cuarto, que no es el propio, si uno no hace esa reflexión, no va a encontrar al posible creador. Entonces, cuando uno entra al cuarto, que es un lugar rutinario, cuando uno entra al cuarto y decide repensarlo, valorizarlo, es cuando allí puede surgir el creador. Y yo no hablo del creador, del escritor, el que va a hacer un cuento, va a escribir un poema o va a escribir una novela. Yo digo el que tiene la posibilidad de escribir una crónica periodística, un ensayo o escribir una canción. Porque la escritura está inmersa en todo. A veces
a los estudiantes, es que es complicado cuando estamos en el colegio y creemos que en el colegio allí está el germen del escritor, y el germen del escritor está es en uno mismo y en el afuera, en la experimentación con el otro y el contexto, lo que está alrededor de nosotros. Y ese mundo nos va lanzando, nos va tirando pelotas. Lo que pasa es que la diferencia en alguien que no se da cuenta de eso y un escritor es que se da cuenta que está recibiendo y que está siendo golpeado por esas cosas que le está tirando el mundo. Y ahí vuelvo otra vez, eso no solo es para el escritor, eso es para el creador en sí mismo, ya sea el pintor, ya sea el escultor, ya sea el músico. Y de ahí es donde el creador emerge y se hace escritor, o por lo menos ya se da cuenta y empieza a cometer versos, como dicen, o a escribir narrativa. Y ya le queda es un trabajo de decirse cada día, a medida que va escribiendo, qué tan bueno es lo que estoy haciendo, qué tan bueno, hasta dónde puedo llegar, y ser muy autocrítico. ¿Por qué? Porque tenemos sí muchos escritores, pero muchos que no son ni autocríticos y no estudian, y eso sí es fundamental. Hay que estudiar la gramática, hay que estudiar, hay que ser consciente que tenemos un idioma que es muy difícil. Ahora nos obligan, a los muchachos los obligan pues de que no, usted debe de saber inglés, debe ser bilingüe, pero si apenas son conscientes de que hay que manejar el español de manera correcta. Entonces eso es fundamental. Y clave, ¿no? Hoy estamos viviendo una coyuntura muy especial, es la visita de Francisco, y él acaba de dirigirse esta mañana a los jóvenes. Y una de las frases que decía es, no le tengan miedo al futuro, no le tengan miedo al futuro. Y cuiden la libertad, decía algo hace ayer, cuiden la esperanza, no se la dejen robar. Y aquí en Andalucía tenemos otra gran ventaja, y es que la administración municipal, tenemos un alcalde que con su equipo de bienestar social, de desarrollo comunitario y con el apoyo de la biblioteca pública, están enfatizando mucho en la lectura y la escritura. A propósito de esos dos elementos, Norman, la pregunta es, ¿escribir para la vida? ¿Leer para la vida? ¿Eso qué? Es decir, ¿hay sentido? ¿Está relacionado? Por favor. Bueno, yo creo que la lectura es fundamental para la formación espiritual, para el confrontarse en su crecimiento y en los anhelos y en los deseos de cualquier persona. Por eso es tan esencial la lectura. Uno no puede pensar que una formación, por ejemplo, técnica o una formación, digamos, tecnológica o científica esté separada de la lectura. Lo mismo que una formación humanística esté separada de la lectura, eso jamás, pues eso sí es obvio, ¿no? Pero hay lugares y hay instituciones donde se enfatiza mucho una formación técnica alejados de esa formación humanística y de una formación que tenga la lectura como un eje fundamental y primordial para el crecimiento de la persona. Porque muchas veces aquellos que hacemos arte, tratamos de hacer arte, se nos hace cada día más difícil acceder, digamos, a los apoyos para traer escritores, no solo para traer escritores, traer músicos, traer pintores y que den charlas y que hagan talleres, porque muchas veces las personas que detentan el poder o detentan, digamos, que tienen la manera de decidir, digamos, en las altas esferas, han sido unas personas que los han construido solo para producir y para generar ganancias. Y cuando una formación está destinada a ello, pues es muy difícil que uno les hable de lectura, de arte, de bienestar del alma,
cuando realmente ellos están pensando es en porcentajes de ganancia, y eso es fundamental. Entonces, para mí la lectura es base de la formación espiritual y tiene que tener una presencia en la vida diaria. O sea, yo diría, o yo les haría esta pregunta: cuando ustedes se van a su casa, digamos después del colegio o después del trabajo, ¿piensan en la lectura como parte fundamental de su vida? O sea, nos atrevemos a decir y a apagar el televisor, a apagar el equipo de sonido, a tener un espacio en el cual uno pueda compartir con su familia, compartir con el hijo, la hija, con su esposa. Hay un escritor de apellido Garramuño, es de Palmira, ¿no es cierto? ¿Ah? Marco Tulio Garramuño. Él se atrevió a hacer un librito, cuentos para leer después de hacer el amor, creo que es así, se llama, o cuentos para hacer el amor. Y la idea de él era que después de hacer el amor, el hombre le lee un cuento a la dama o viceversa. Bueno, eso es una cosa pues, pero yo lo reflexionaba es el compartir, el conversar, el disfrutar de la lectura como algo sexy, como algo maravilloso. Y yo reflexionaba, porque acá con Julián y con los amigos promotores de lectura de la biblioteca departamental, en lo difícil que es convencer a alguien, digamos en las instituciones, de que la lectura hace parte de tu vida y que cuando salgas de la escuela, del colegio, te vayas pensando, bueno, esta tarde tengo que hacer esto, pero estoy leyendo tal libro, entonces voy a dedicarle una hora a esta obra literaria. Y eso me pasó hace poquito, porque yo estoy leyendo ahora una novela, porque tengo un sueño de visitar un lugar que fue parte de la vida de un escritor. No les voy a decir qué escritor es. La novela se llama Fiesta y habla sobre la relación de un periodista con los toros, y él viaja a España. Y entonces lo he estado leyendo así en las noches porque hemos tenido mucho trabajo. Y llego, es tipo 10:30 de la noche y tengo que madrugar, pero yo digo, no, yo voy a leerme aunque sea 2 capítulos en que va el personaje en Fiesta. Entonces él va narrando cómo va llegando a España, cómo está con los amigos, cómo los amigos se van dando cuenta que hay 3 amigos enamorados de una misma mujer y él tiene rabia ya porque no lo dejan ir a disfrutar y él quiere ir a pescar, y entonces vamos en esa. Entonces eso me deja muy contento porque significa de que si le estoy dedicando un espacio a la lectura, así sea de 11 de la noche a 11:30 hasta cuando uno ya está y eso me hace una persona muy feliz porque estoy disfrutando de eso que se llama el placer de leer. Y yo me imagino, por ejemplo, hay una cantidad de muchachos que ahora, por ejemplo, yo conseguí Juego de Tronos, son 5 tomos, y es la gente, el público que va a prestar Juego de Tronos, el tomo 1, el tomo 2, y cuando el tomo 1, el tomo 2 o el tomo 3 están prestados, dice, por Dios, ¿cuándo es que lo devuelven? Y ya apenas terminé el tomo 2. Entonces eso lo hace uno muy feliz. Qué bueno, qué rico. No se olvide, vamos preparando las preguntas. Permíteme, Norman, yo cojo tus libros, permisito a la cámara, y quiero que circulen. Voy a ponerlos a circular un momentico para que ustedes vean. Por favor, toma un libro, lo miras y lo circulas con otras personas. Por acá, para que conozcan un poquitico más a nuestro autor. Y quiero llegar acá al tablero. Lastimosamente no lo alcanzan a ver, pero está proyectándose aquí en Andalucía la página de Norman Muñoz Vargas. La pregunta tiene que ver con eso, con las tecnologías.
¿Qué vamos a hacer? Nos están ayudando a formar lectores, están apoyando a los escritores, las tecnologías, el celular, la tablet, el computador, internet, todo esto, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, los medios tecnológicos son un reto para la lectura, porque nos ha vuelto aún mucho más facilistas para acercarnos al disfrute de lo que es una obra literaria. El que lee seguirá leyendo no importa en qué medio esté. O sea, estará como un amigo mío que es camionero, que cambia su tablet y su celular de última generación, pero él está comprando libros constantemente y lo compra por Google Play y él está leyendo yo le digo, tienes que cuidar mucho tus ojos, eso sí, tengan mucho cuidado los ojos, traten de tener una gafas con filtros, no se debe leer a oscuras, o sea, no leer con la luz solamente la luz del celular, y tratar de conseguir un e-reader, un lector especial para un libro electrónico. Sé que es costoso, pero es lo mejor porque los ojos hay que cuidarlos. Bueno, en ese sentido. Y en el otro sí es un reto porque hay muchos que la facilidad no les ha permitido que nosotros los acerquemos a los libros digitales. Entonces es un reto, pero creemos que tenemos que convencer a todos para que se acerquen a la obra literaria a través de los medios digitales y que se haga promoción de la lectura a través de los medios. Tratar de no verlos como unos enemigos, sino tratar de usarlos de manera muy enérgica, rápida, para que las personas se acerquen a la lectura. Lastimosamente, eso de la facilidad, leer corto, no nos ayuda mucho, pero hay que hacer el intento de hacer publicidad a través de los medios, especialmente para eso son las páginas web, las revistas digitales. En Andalucía tenemos personas de verdad como ustedes, bien interesantes y con unos principios enfocados al sector, al factor cultura. Y para mí es un orgullo estar aquí al frente, pero saber que tengo aquí cerca a un pensador, a un libre pensador, a un gran lector. Por eso quisiera pedirle el gran favor si nos permite una pregunta para nuestro escritor, sabiendo que ustedes tranquilamente podría estar allá en esa silla. Muchas gracias. Quería preguntarle a don Norman, pues ya sabemos que su acercamiento a la literatura fue a través de los cómics. ¿Qué escritor colombiano o universal ha influido más en su vida de escritor? Vea pues. Bueno, Eduardo Caballero Calderón ha sido un escritor que yo he respetado mucho. Es un escritor que se ha olvidado, se ha ido perdiendo, quizás porque se ha revalorizado o tenemos ahora una gama de escritores nuevos que es normal, ¿no? Que le van ganando terreno a aquellos escritores que en la década de los 70 y los 80 pues eran de obligatoria lectura, pero sí soy un amante y muy respetuoso de Eduardo Caballero Calderón en narrativa. Y en poesía yo creo que hay una serie de escritores que cada día, a pesar de los años y que van en una cantidad de poetas que van surgiendo, se siguen manteniendo, se siguen valorizando,
y hay unos nuevos que sinceramente yo diría que están muy cerca de premios mucho más altos, como por ejemplo como Juan Manuel Roca, que para mí es el principal poeta a nivel nacional en los últimos años y que yo creo que muy pronto puede estar nominado al premio Nobel, por lo menos por Latinoamérica. Estoy invitando a una de las dos compañeras de la biblioteca para que ocupe la silla y vaya pensando en su pregunta. Pero quiero plantearte, Norman, a propósito de los libros que están circulando, si podemos tomar le puedo mostrar a la cámara, es la carátula de ese libro, míralo. Exacto. El momento de escribir, el instante de escribir. ¿Por qué no nos cuentas un poquitico cuando trabajaste en la producción de ese o cualquiera de los otros materiales de lectura? Bueno, eso es un libro que es una antología porque yo decidí que con el último libro que se llama 33 poemas, hay más o menos 4 libros, quería hacer un alto, y ese alto es que he decidido tratar de confrontarme a mí mismo y producir otro tipo de textos literarios, textos poéticos de diferente manera. Entonces, ese libro es como un compendio de mi estilo, o de lo que yo creo que sea mi estilo. Y ahora quiero hacer otro tipo de cosas, por eso hice la antología. ¿Cómo llego yo a cada uno de esos libros? Pues ha sido de diversas maneras, pero yo creo que la primordial es la necesidad de plasmar épocas de mi vida, momentos, que son en tiempo pueden ser 1, 2, 3 años. Entonces, eso que he vivido en esos 2, 3 años se va plasmando a través de ciertos textos poéticos y de ciertas maneras. Ahí hay uno, por ejemplo, que es... son 7 poemas que se llama La Ciudad, y eran los 7 lugares que yo pienso que en Tuluá deben de pervivir. Son 7 lugares que yo no quiero que desaparezca. Así la ciudad crezca, así la ciudad tenga edificios de 7, 8 pisos o haya avenidas, pero hay 7 lugares que deben estar ahí, que no deben de perderse. ¿Cuáles? Bueno, en Tuluá está el lago Chilicote, las colinas que están entre la ciudad y el inicio de la cordillera central, la calle, todos tenemos una calle especial en el corazón y en el alma, la calle que uno dio el primer beso, la calle que uno visitaba, por ejemplo, cuando uno iba por ejemplo, cuando yo iba donde mi abuela, siempre era algo muy especial. Los cafés es un lugar que para mí son muy importantes. El mercado, pronto van a tumbar el mercado en Tuluá, o sea, ese espacio que está al frente de lo que se ha llamado el Teatro Sarmiento, lo quieren demoler y construir algo moderno, pero a mí me parece que ese espacio es bellísimo. Eso es como si uno visitara, yo no he ido nunca a Marrakech, a Marruecos, pero hay tantas historias en el mercado de Marruecos que el día en que alguien le dé por hacer algo súper moderno, aquí iría uno a Marruecos. Y la vida de Marruecos es el mercado. Eso es lo más maravilloso que uno puede encontrar, el mercado en una ciudad rodeada de desierto, en una ciudad donde hay que ir 5 veces al rezo, una ciudad donde es una mezcla de culturas, porque allí vemos cómo transitan los europeos, cómo transitan los africanos, cómo viven los marroquíes. Entonces, así yo veo mi mercado, ese mercado que hay en Tuluá.
Bueno, no sé si se me escape otro. Y así es que construyo yo, ¿faltan dos? A ver. Los dos que faltan. A ver, Norma, te vamos a ayudar. ¿Cuáles serían dos sitios de Andalucía que usted considera deben perdurar, que usted quisiera? A ver, pensémoslo. Uno. Es el parque principal, el parque principal, El parque principal. ¿Por qué? porque es el punto de llegada de toda persona, es el punto de partida y el punto de llegada de todos los eventos que se hacen acá en el municipio. Eventos y el tránsito, ¿no? Aquí llega uno, déjeme en el parque, yo me quedo en el parque. Otro sitio, a ver, vos lo estás pensando. Pues yo he pensado el Hotel Andaluz. Pues de ya mucho tiempo aquí y yo creo que simboliza algo importante para nosotros los andaluces. ¿Alguien quiere aportar otro sitio? ¿Qué otro sitio sería? Por favor, amigo. Un sitio que ya pues está pasando inadvertido, muy tristemente, la estación del ferrocarril. Es un sitio que tiene en esas paredes que quedaron toda la historia de Andalucía, de sus personajes típicos, principales. Daba gusto cuando hace muchos años, yo estaba muy niño, iba mucha gente a la estación a ver llegar el tren, en ceremonias especiales. La gente le da ese gusto de ir a comprar un tiquete para viajar a Cali, para viajar a Armenia. Y era un punto de convergencia muy importante porque ahí se reunía mucha gente a hablar de todo, a tertuliar. Lastimosamente, pues por negligencia del gobierno nacional, solamente quedaron las paredes de la estación. Norman, y van a proponer un cuarto. A ver, amiga. Eso es importante, que uno se puede reservar esos sitios especiales. A ver, lo recordaste, por favor. Los otros dos son los bares y el paseo del río. O sea, todos, llega un momento dado en que lo que son los cafés y los bares, o los lugares donde uno, por ejemplo, tomó sus primeras cervezas, donde conoció los primeros amigos, tiene siempre marcado momentos que son para uno y que uno los refleja, digamos, en los textos poéticos. Yo creo que es muy importante recordar esos lugares porque esos lugares hacen parte de la memoria de la ciudad y son importantísimos de que no se destruyan en el tiempo, porque es la manera en que nosotros nos vamos reflejando, vamos reflejando nuestro pasado, nuestro presente hacia un futuro. Entonces es algo que no debemos olvidar. Hay dos personas que quieren decir más sitios. Primero los niños. Perfecto. Ok, a ver, campeón. Para mí sería la biblioteca pública. ¿Por qué? Porque allí se armó la lectura, donde leemos nuestro primer libro desde niños, nos animamos a leer y descubrir cosas de la lectura, a llevarnos a la aventura. Vea qué bueno. Y rima, ¿no? Lectura y aventura. Y tú vas a decir otro. Sí, pero yo quisiera que no se perdiera en Tuluá un sitio que para mí es muy especial, que es el parque infantil, que hoy en día, pues lastimosamente los niños y las niñas están pegados de una tablet o de un celular con un juego y deberían estar jugando, brincando, como lo hice yo en el parque infantil. Yo creo que yo soy de Tuluá, pero hace mucho tiempo vivo acá en Andalucía, y los que son de Tuluá saben que lo que yo estoy diciendo es verdad, que la diversión, lo máximo era el domingo que el papá y la mamá lo llevaban a uno al parque infantil y estaba encerrado con malla y no había peligro de que los carros, de que las motos, nada de eso. Y eso es algo que no se debe perder ni en Tuluá ni en ninguna parte, porque es que las niñas deben estar en eso, jugando y concentrados en el estudio de las tareas y no perdiendo el tiempo con aparatos tecnológicos. Ok, qué bien, gracias. La pregunta entonces. Bueno, Norman, pues ya hemos escuchado algunas cositas. Yo quería preguntarle, tenemos diferentes géneros de literatura. ¿Por cuál se inclina más usted? Pues es como algo básico porque, y también
¿al cuánto tiempo uno puede descubrir qué tipo de literatura es que le gusta? Bueno, yo realmente no prefiero uno del otro. Yo he escrito, la universidad me publicó un libro de cuentos y de relatos, se llama El Vendedor de Milagros, la UCEBA. Tengo una novela inédita y he publicado 3 libros de poesía. Yo lo que te podría decir es, dependiendo de lo que yo quiero expresar, me aferro al diferente género. Obviamente hay escritores que su género es el poético. Yo realmente creo que en cada uno puede, dependiendo de lo que tú quieras decir, te apropias del género porque crees que a través de ese género, la novela, el cuento, la poesía, expreso mucho mejor lo que yo quería decir. Pero no, obviamente no todos los escritores pues trabajan todos los géneros. Y en qué momento, eso sí es muy difícil. Yo creo que eso es algo tan personal que eso solo lo puede responder el escritor para sí mismo. El momento en que uno decide cómo voy a enfrentar tal historia y cómo la voy a plasmar a través de la escritura. Oiga, mire, lea es encuentro, oiga, mire, lea es oportunidad para escucharse, para conversar y para preguntar. Voy a este sitio porque una de nuestras amigas quiere plantearle una pregunta a Norman. Buenas noches. Bueno, pregunta es, ¿cómo descubrió usted, cómo descubrió que usted se quería dedicar a la lectura, a la poesía, a la escritura? ¿Cómo descubrió eso? Bueno, antes de empezar yo a escribir, lo primero que empecé a hacer fueron cuentos, muy mal escritos, pésimamente escritos, porque no tenía yo no había entendido que debía esforzarme mucho más en desarrollar las habilidades del tema gramático, del tema de la escritura. Cuando me di cuenta de eso, pues empecé obviamente a escribir mucho mejor, a usar la herramienta de la escritura, a usarla de una manera en que yo podría manipularla para poder expresar pensamientos, sensaciones mucho más fieles, más ciertas, digamos. O también porque el escritor, digamos el artista, es un fingidor y él empieza a hacerle trampas a ustedes, los lectores, porque él empieza a engañarlos. A medida en que uno los va engañando y los va manipulando, uno sabe que uno lo que quiere es que cuando llegue al final, especialmente en cuento y novela, uno pueda sorprenderlos. La novela uno los va sorprendiendo por capítulos, entonces es como una pelea de boxeo en la cual a 12 asaltos, entonces yo tengo tiempo para sorprenderte y porque quiero decir muchas cosas. El cuento no, el cuento es como el kickboxing, que es, o las artes mixtas, que es solo 3 rounds. Entonces yo tengo que noquear en 3 rounds al lector. Eso es lo que decía Cortázar, lo que decía Horacio Quiroga, lo que maneja Poe, lo que manejan los maestros. O lo que dice, por ejemplo, alguien como Alice Munro, que hace poco fue premio Nobel y que es una maravilla que le hayan dado un premio Nobel a un escritor de relatos, de cuentos. Entonces, eso le hace
un saludo a todos los escritores de relatos y cuentos, porque el cuento siempre ha estado como marginado, ¿no? Es como la novia, la princesa, y la novela es la reina. Entonces, en esa medida, yo me di cuenta de escribir, era porque yo imaginaba historias, porque yo creaba historias en mi cabeza. Y cuando ya al yo imaginarlas y ver qué chévere esto, porque, y cuando veía películas o series, decía, bueno, yo hubiera hecho de pronto esto o aquello, hubiera sido un guionista que hubiera cambiado la historia, le hubiera puesto más cómica o le hubiera puesto más drama. Cuando uno descubre eso es que dice, ve, ¿por qué no escribamos? Y ahí es donde van haciendo el germen. La poesía es diferente. El atacar el tema poético, porque lo que es la poesía es cuando tú te desnudas completamente y deseas confesarte. La poesía, el poema es la herramienta en la cual uno confiesa lo que es. Pero hay que cuidarse porque tiene una gran trampa. El tema poético es muy tramposo como la canción o las canciones. En las canciones y los poemas facilistas uno se vuelve sentimentaloide, se vuelve puro sentimiento y entonces no deja nada a la imaginación, no sugiere. El poema, la canción debe sugerir. Por eso, si ustedes quieren comparar las letras musicales de muchas canciones actuales, del reggaetón, etcétera, hasta mucha salsa, te dicen todo de una y no te sugieren nada, pero si tú lo comparas con temas, digamos, del son cubano, vos para decirle a una chica qué bella eres, lo dices de una manera tan hermosa que no lo está diciendo eso, pero lo está sugiriendo. Y ahora no encontramos eso, se ha perdido mucho por ser directos. Hubo un momento dado en que ser directo es exitoso, pero ya cuando se es directo se vuelve facilista. Y ese es el miedo que tenemos muchos de los que estamos dedicados a esto, el facilismo, que nos van diciendo las cosas así y no nos sugieren, no nos enamoran. Y eso es la literatura debe ser eso, las canciones, los que componen deben de hacer eso. Por eso lastimosamente, y me disculpa si de pronto a alguien le toca lo que voy a decir, muchos entran a clase de música a aprender a tocar la guitarra y todo eso, es como para ir a la serenata o para pasarla bien, pero no estudian composición, no les da por ir a estudiar armonía, contrapunto y decir, yo quiero componer algo. Y cuando se dan cuenta que están estudiando armonía y contrapunto, se van a dar cuenta lo difícil que es hacer una buena canción. Porque ahí es donde le está pidiendo, sugiere, enamora, inventa, y ahí es lo difícil. Y así es la poesía. Una lectura, un regalo para ustedes y muy especialmente para ti. Buenas noches. Bueno, yo escogí un texto de Norman Muñoz Vargas, pues me llamó mucho la atención porque es algo que creo que nos pasa a todos. Dice, violencia hoy. Desde que tengo uso de razón, escucho a mis padres, a los amigos, a mis profesores, hablar sobre la violencia con un viene desde antes. Y sigo la mirada a diario por entre las calles de mi ciudad, en los diarios, en los ojos de las mujeres y en los comportamientos de los hombres, que la consecuencia de la violencia se expresa a través del miedo, de un miedo que aterra porque a nadie le interesa. Una vez el escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal decía que al miedo de morir por SIDA era porque se sabía que en cualquier momento estábamos a merced de esa otra violencia, que arrebatada la vida impunemente. Y en cierta medida tiene razón. Bebemos, bailamos, gritamos,
Hacemos el amor con tanta rabia y pasión que necesitamos quedar exhaustos de la vida, porque esa violencia no nos permite más, nos permite que el amar sea largo y profundo, exultante y maravilloso. Tenemos que amar como si fuéramos pordioseros, atragantarnos de aliento, de sexo, de amor, de cosas, de luz, porque el perpetrador está allí, necesitando de sangre inocente. La violencia vive tan cerca de nosotros que necesitamos explicarla, creer que hay una razón valedera y cierta para que exista, pero no hay caso, nada la justifica, ni siquiera nuestra justicia, que es un manojo de hierba seca, sin consistencia, ni fruto, ni verdor. Seca. Hemos llegado desde hace tanto tiempo que anhelamos sobrevivirla, cuando sobrevivir a la destrucción no es un triunfo. Ver la soledad en el silencio del individuo único y desolado es aún más triste, porque no habrá una mujer, ni un niño, ni un árbol que te consuele. Estarás solo, escuchando el silbido del viento. Hemos sobrevivido un día más y temo por los nombres de quienes no conozco. Anónimos ellos, que no lo sobrevivirán. Por eso nos cuesta vivir más y aún amar, porque amar es la horca de los asesinos, lo que ellos nunca poseerán. La violencia nos atrapa, está presente con una constancia y misericordia, que se va a lo lejos, pero está cerca. Nos toca parecida o distinta, justificable para unos, siempre terrible para otros, y nos preguntamos qué hacer, cómo batallar. Que mis manos sean extensas y húmedas como un río, que mi boca sea tiempo, de nuestro lecho sea un barco a la deriva, que amar no sea una erección penosa, sino la estación perpetua de nuestra vida. Norma Muñoz Vargas. Un detalle de parte de la organización del festival, un detalle que te entrega esta niña que está escuchando con mucho gusto. Diana. Ok, y 3 preguntas, Norman, por favor. La primera. La primera pregunta sería que ¿a los cuántos años comenzó a escribir? ¿Y en qué se inspiró en su primer cuento? Bueno, los primeros relatos que realicé los empecé a vislumbrar y a escribirlos a los 17 años. ¿Y en qué me inspiré? El primer cuento que realicé se llamaba La voz del bosque y era un relato fantástico. Yo creo que la fantasía era era en esa época uno de los temas que más me gustaba. Me gustaría mucho que ambos, esta pregunta va para los 2 invitados, me gustaría saber qué tipo de trabajo están realizando para fomentar la lectura en jóvenes y niños en sus respectivas bibliotecas y qué podríamos utilizar en esa biblioteca para atraer más a los jóvenes y a los niños para que se interesen por la lectura, la importancia de la lectura para la vida. ¿Qué trabajo están haciendo al respecto? Me gustaría saber sobre ello. Bueno, cada actividad que uno se imagina en una biblioteca para generar espacios de lectura o para que los muchachos se acerquen, pero no solo los muchachos, sino la comunidad, pues depende de una lectura que uno haga de su comunidad. ¿Cómo es su comunidad? Conocerla y a partir de allí uno mirará a ver en dónde yo la puedo atraer. ¿Qué hacemos nosotros? Yo, por ejemplo, hago muchas cosas. Festivales de lectura, lectura en voz alta, club de lectura juvenil, hora del cuento, visitas a los colegios, atraer que los colegios y las escuelas visiten la biblioteca,
Bueno, ¿qué más hago? Cineclub atrae mucho. En las capacitaciones que uno da, por ejemplo, en internet o en el Vive Digital, empezar a recomendar no solo páginas de escritores, sino textos, por ejemplo, textos. Ahí estoy recomendando un libro que se llama La química secreta de los encuentros. Entonces, ¿cómo uno recomendando un libro de eso logra de que los muchachos lo busquen? ¿Ustedes saben de qué trata La química secreta de los encuentros? La química secreta de los encuentros es que un grupo de amigos se van a otra ciudad, como si fueran nosotros de acá de Andalucía, nos vamos para Tuluá a unas festividades. Y un amigo le dice a la chica, ahí hay una gitana, ¿por qué no visitas qué te dice la gitana? No, yo no creo en eso. Entonces van de la gitana, y la gitana le dice se queda mirándola, acaba de pasar detrás de ti el hombre de tu vida, le dice la gitana a ella. Entonces ella voltea, ¿cómo así que acaba de pasar detrás de mí el hombre? Sí, pero para poder conocer el hombre de tu vida tienes que conocer 6 personas más. Cuando conozcas a la sexta, esa sexta te va a llevar al hombre de tu vida. Y yo no les cuento más para que lean La química secreta de los encuentros. Es una cosa así toda preciosa. Y es un escritor que habla de que todas sus obras literarias son muy bien escritas, es un francés, Marc Levy, son muy bien escritas y hablan de eso, de las dificultades de podernos relacionar con el otro, de las dificultades que a pesar de que un hombre esté aquí y una mujer esté aquí, y que siempre se encuentren en esta ciudad y que para dirigirse algún día la palabra o la vista, tengan que hacerlo en Cali. De eso trata más o menos la química. Entonces hay muchas maneras, pero esas maneras no todas son recetas, o sea, la receta que hay en Tuluá puede que nos sirva acá, pero sí hay algo que para mí sí es fundamental, no hay mejor lugar para ser bibliotecario que una ciudad pequeña. No hay lugar más maravilloso para uno hacer cosas que un pueblo, que una ciudad pequeña. Entre más pequeña, digamos, una ciudad de 10.000 habitantes es la ciudad soñada por un bibliotecario, porque uno puede hacer tantas cosas, porque uno empieza a conocer toda la gente, porque uno se empieza a ser cómplice de eso a través de las lecturas. Para un bibliotecario en una ciudad de más de 200.000 habitantes como Tuluá es cada día más difícil, porque la modernidad empieza a meterse con uno mucho. No solo la modernidad, esas cosas que llaman disque sistema de gestión de la calidad, que son unas cosas que se van inventando, entonces nos van obligando a un mundo que uno quiere zafarse de ellos. Entonces, todas esas cosas que nosotros hacemos no son recetas, te pueden servir a ti aquí, en la escuela, pueden servir acá, pero entonces es ir descubriendo e ir investigando con los chicos, diciendo, oye, ¿qué te gustaría que hiciéramos? Y pueden darse cosas locas que ojalá no necesiten mucho dinero, pero que sí les pueden ayudar a que haya una generación de lecturas. Desde la Biblioteca Departamental, con la orientación de la directora María Fernanda Penilla Quintero, realizamos muchos programas, pero uno que nos gusta mucho y que también ejecutan aquí a nivel municipal es Postre de Cuentos. Qué mejor que una persona que está vinculada al proyecto nos cuente brevemente acerca de este proyecto. A ver, se trata de lectura en voz alta. Vamos y visitamos hogares infantiles, instituciones educativas, las sedes que hay aquí en Andalucía y en el casco urbano también se realizan las veredas
Y tenemos, pues normalmente tenemos un cronograma con todas las instituciones, incluyendo hogares infantiles. Y allí nos desplazamos cada una de las mediadoras, somos un equipo de 7 mediadoras y hacemos actividades con los niños y pues siempre finalizamos con una breve invitación para la biblioteca. Y pues yo creo que tal vez de pronto las personas que viven acá en el pueblo que no tienen niños, no han tenido de pronto como la oportunidad de tener mucho conocimiento del tema, pero lo que son niños, docentes y padres de familia, sí han estado muy vinculados y les ha gustado mucho el programa. Señor Norman, tengo una pregunta para usted. Lo que pasa es que hace un tiempo tuve la oportunidad de hablar con un escritor, pero pues no es colombiano, y él decía que antes de aprender a leer bien y a escribir bien, ya le decía a la mamá lo que él quería escribir y la mamá se lo escribía. Entonces la pregunta mía es, para usted, ¿un escritor nace o se hace? Yo creo que se hace, más que se nace. Se tienen unas facultades, para unos es mucho más fácil, para otros no, pero yo creo que se hace. Yo creo que con trabajo y con el deseo es cuando uno quiere expresar algo y resulta, bueno, quiero hacerlo a través de la escritura. Entonces, es trabajando que se logra hacer. Pero cierto que hay muchas personas que tienen como esa magia, como ese talento, sin haberlo pulido, por decirlo de esa manera. Tienen como esa habilidad que de pronto a muchos nos falta. No, yo creo que tiene la habilidad para muchas cosas y tiene una habilidad artística y puede enfocarla a través de la literatura. Hay un ejemplo de un artista que es maravilloso, yo no sé si aquí los conocen. ¿Saben quién es Freddie Mercury? El cantante líder del grupo Queen. Él, antes de alcanzar la fama y de tener su grupo, Freddie Mercury, los amigos le decían, tú vas a ser un gran artista, pero vas a ser un gran artista porque vos eres genial pintando, eres un gran y maravilloso pintor, es que tus óleos, la capacidad de vos de diseñar los cuadros que haces, no son de cualquier persona, pues tienes una gran capacidad. Dice, pero es que yo quiero cantar. Y para eso tenemos un grupo. Y todo el mundo conoce a Freddie como el gran líder de la banda Queen. Y muchos desconocen que era un genial pintor. Entonces yo creo que no es que va a ser escritor, sino que tiene una afinidad con el arte. Y esas posibilidades son las que él llega un momento en que decide, voy a hacerlo como escritor. Hay otro, pues para no extenderme ya, se llama Tom Ford. Y no sé, pues de pronto no sé si las chicas y las damas sepan quién es Tom Ford. Tom Ford es uno de los grandes diseñadores norteamericanos. Pero resulta que aparte de eso, Tom Ford no solo diseña ropa, no solo diseña perfumes, sino que ya es un gran director de cine. Es una persona que complementa esa actitud artística en muchos campos y lo hace en todos esos campos, lo hace muy bien. Entonces ya son personas que uno diría están rayando la genialidad. Pero entonces él llega un momento dado y decide apostarle a qué género o en dónde ese deseo de hacer arte lo puede exponer de manera grande, digamos. Vamos a terminar este momento especial con la lectura de unos poemas a cargo del propio Norman. Él va a dedicar el otro libro, ¿quedó? Yo lo recibí. Velo allí. Listo, ya te lo traigo.
Y esa es la idea de Oiga, Mire, Lea, encontrarnos con el escritor, escuchar un rato sus palabras, sus comentarios, conversar y disfrutar de la literatura. Bueno, pues ya que tocamos el tema de lo de la ciudad, entonces voy a leer unos 3 textos. ¿Puedo leer 4? Bueno, de la ciudad. Este es el primero, el mercado. Este mercado es un rincón sin brújula, laberinto de estrechos senderos, tapizado de rejas, baratijas y dialectos, que ofrece al viajero el reloj del día y la noche, los girasoles o las 7 albahacas. En la penumbra descubres el cementerio de mamíferos y fieras, las leyendas de ancianos expertos en cestería, la luz, olores de papayas maduras, el cilantro y la curuba sedosa en cajas bordadas por clavos mohosos y anhelos curtidos. Casa de campo para el transeúnte, capturado por la cebolla y arrojado a la calle por un costado como un amante ansioso por unos ojos de hierba y rocío. Los cafés. Los cafés son estaciones de paso. Viven de la espera y de 3 monedas. El peregrinaje hacia su fuente humedece los labios y no exime de culpas. El hombre del diario, el vendedor, los novios, el mentiroso, un resentido, el viajero, la banda de amigos, el solitario, los pobres, son la fauna itinerante de lo dulce o amargo. Ellas son fugaces y la barra, a veces, retiene por meses a una niña mujer o a un cuerpo remojado en leche que conoce del café, pero jamás sabrá de la medida del azúcar. El paseo del río. El laberinto seduce al ajedrecista y a los ciegos. Sin embargo, el paseo del río es un tablero verde de largas avenidas, puentes quedos, refugio de figuras suspendidas. Como los laberintos, es cárcel o habitación. No tiene puertas, ni muros, ni reglas. Sus visitantes lo transitan ausentes y la tentación de caminar su parcela repite la vida. El río camina rumoroso, insaciable, en su destino se abandona a la suerte. En domingo pulula el olor de la sandía abierta y Alicia pasea al gato. Y para terminar este poema, que es que a mí me encanta este poema y que espero pues les llegue porque pues a todos tenemos una calle. La calle. Temprano es un corredor de voces, tarde se despeja para la voz del viento. La calle, espejo de otra, viaja hacia el sur, hacia el norte se abre en delta como una mano. No tiene límites y repitiendo a los ebrios, no esperen tras ningún portón. Espía los secretos del paseante, silencia bombillas y cuida de la anciana que deletrea sus pasos. Nació como sendero, encaminó ejércitos y la lluvia es la única solterona que la mima. La calle puede ser otra, pobre o suntuosa, repetida a mis ojos, solo ella guarda mis pasos.
Es Norman Muñoz Vargas, escritor, cercano a nosotros, y aspiramos y esperamos que esté cercano en las próximas conversaciones de Oiga, Mire, Lea 2018. Desde Andalucía acabamos de realizar este conversatorio sobre poesía, cuento y promoción de lectura en la Casa de la Cultura y la Biblioteca Pública Municipal. Muchas gracias a todos por su asistencia y estén muy bien.